Imagina descubrir que toda tu vida se construyó sobre un nombre ajeno, que cada decisión táctica que tomaste, cada sacrificio, cada palabra silenciada, tuvo el único propósito táctico de blindar ese nombre, para asegurar su legado. Como historiador, te digo que esto no es un cuento de hadas. Es el caso real de una líder que usó el silencio como su arma principal. Bienvenidos, hoy vamos a investigar el norte de Europa del siglo X. Una era nórdica dominada por vientos helados y guerreros míticos, pero nuestro sujeto de estudio jamás empuñó una espada. Su poder era puramente estratégico, algo que la historia ignoró por muchísimos siglos. Antes de profundizar, dime algo. Deja en los comentarios a qué otra mujer histórica crees que la Academia le ha negado su verdadero reconocimiento. Me interesa mucho leer tus aportes. Analicemos el caso de Tira de Dinamarca, la princesa vikinga que camufló sus secretos para salvaguardar su prestigio. Dinamarca, año 930. Para nosotros los investigadores, el mundo vikingo sufría una transformación absoluta. Los brutales saqueos hacia las costas de Inglaterra y Francia mutaban hacia una estrategia geopolítica muchísimo más compleja, la estructuración de un reino danés unificado. Y en el epicentro de este cambio monumental, documentamos a Gorm el Viejo, el primer monarca que logró cohesionar a las tribus fracturadas de la península de Jutlandia. Pero mis colegas y yo sabemos que, sin la brillante estratega que lo respaldaba desde las sombras, ese reino unificado habría tardado varias décadas en materializarse. Hablamos de Tira. Y al revisar los archivos, notamos que su influencia táctica empezó mucho antes de coronarse. Como especialistas, aún no confirmamos su origen exacto. Y créeme, esa simple incógnita ha provocado décadas de intensos debates académicos, mitos contradictorios y vacíos documentales tan deliberados que resultan ser demasiado convenientes para considerarlos simples accidentes. Al analizar los textos nórdicos más primitivos, solo la catalogan como la mera esposa de Gorm. 0 apellidos, ningún linaje registrado ni árbol genealógico rastreable. Y en un periodo histórico donde tu cuna definía tu estatus absoluto, donde la sangre te daba el derecho a liderar o sobrevivir, este vacío en los registros nos resulta increíblemente sospechoso. Algunas sagas apuntan que era hija de un alto noble, pero nuestros análisis de manuscritos cristianos posteriores insinúan que tenía lazos muy fuertes con el mundo anglosajón o con Inglaterra. Un territorio donde los líderes sajones llevaban siglos desarrollando una maquinaria política y religiosa totalmente opuesta a Escandinavia. Algunos de mis colegas la vinculan directamente con el rey Harald de Jutlandia, otorgándole un estatus de realeza indiscutible previo a su matrimonio. Pero honestamente, carecemos de evidencia arqueológica para probar cualquiera de estas hipótesis. Y eso alimenta nuestra fascinación por su perfil. Lo que nuestros datos confirman es que, al aliarse con Gorm el Viejo, la dinámica de poder cambió. No fue un golpe brusco, sino una infiltración calculada y sistemática. Como el agua que erosiona una piedra en silencio, hasta que la estructura completa termina cediendo ante ella. Quienes investigamos su mandato a fondo, documentamos a una mente maestra con una inteligencia brillante, nada teórica, sino con una visión táctica y operativa tan afilada que llegaba a intimidar a su propio círculo interno. Tira comprendió rápidamente que el control absoluto no requiere violencia armada. El dominio más implacable es invisible, y justo así estructuró toda su base operativa. Hay un mito específico que la Academia lleva siglos diseccionando. Un reporte que figura en varias crónicas danesas, sobre todo en los registros de Saxo Grammaticus, ese famoso erudito del siglo XI que documentó las antiguas tácticas y memorias de Escandinavia. Nuestros archivos indican que, antes de aliarse con Gorm, Tira fue usada como peón diplomático y prometida a un líder extranjero. Ciertos pergaminos apuntan a un líder anglosajón. Otros análisis sugieren que solo se trataba de un caudillo sureño, algún soberano cristiano de otra región que buscaba asegurar una alianza militar con el territorio de Jutlandia mediante un contrato nupcial estratégico. Pero aquí es donde tú y yo debemos prestar atención. Tira no fue una víctima pasiva, ni tampoco lanzó una rebelión suicida, porque sabemos bien que cualquier disidente que enfrentara a un rey en esa época acababa bajo tierra. Ejecutó una maniobra magistral. Se aisló y dejó de comer. Los reportes indican un ayuno estricto de 7 días, cortando de tajo toda la diplomacia externa. Muchos historiadores lo ven como locura. Yo lo analizo como guerra psicológica pura. Si una pieza política clave de esa era muere por inanición voluntaria, detona una crisis diplomática masiva para ese rey. Ya no garantiza herederos ni pactos militares, sino que genera un desastre de relaciones públicas, ganándose enemigos furiosos en el norte buscando represalias.
Nuestra protagonista calculó cada variable de este chantaje, jamás huyó. Usó su vida como activo de negociación. Fingiendo estar totalmente acorralada y débil, activó la única jurisdicción inquebrantable que poseía: el monopolio sobre su biología y su destino. Y la táctica fue un éxito. Al abandonar su aislamiento, los registros nos muestran a una líder transformada. No perdió su esencia, sino que forjó una voluntad de acero completamente inquebrantable. Había ejecutado el movimiento que definiría su biografía y retrospectivamente redibujaría para siempre el mapa geopolítico de la propia Dinamarca. Se replegó al norte. Nuestros mapas pierden el rastro de esa ruta, pero el vector es innegable. Escapó rumbo a Jutlandia, directo al núcleo operativo donde la influencia vikinga resultaba mucho más densa, primitiva y radical, evadiendo al sur cristiano que planeaba asimilarla en su red de control. Nuestros documentos sugieren que justo ahí interceptó a Gorm. O al menos eso afirma el mito. Como analistas sabemos que este matrimonio fue un simple cálculo político entre nobles, el estándar de aquella época. Pero ustedes y yo vamos a examinar una jugada estratégica que rompe por completo con esa lógica. Taira no entró a esa alianza siendo un lienzo en blanco. Llegó con una reputación. Su prestigio ya circulaba por todo el territorio nórdico como pólvora encendida. Era conocida como la líder táctica que tuvo la tremenda audacia de desafiar a un rey del sur, la estratega que soportó el hambre para no ceder ni humillarse. En un tablero vikingo que premiaba el coraje absoluto, ese perfil de liderazgo valía su peso en oro puro. Gorm la seleccionó. Pero revisando las tácticas, es evidente que Taira lo perfiló a él. Porque un rey que domina usando solo la fuerza bruta, pero que carece de visión a largo plazo, resulta ser exactamente el aliado perfecto que una mente maestra como la de Taira necesitaba. Alguien que no frenara su intelecto, sino que le diera campo de acción. Así cimentaron una alianza inquebrantable que operaría magistralmente hasta la muerte. Casarse con Gorm el Viejo no implicaba mudarse a un palacio deslumbrante ni a una corte sofisticada. La Dinamarca del siglo X era un terreno hostil, basado en tácticas de supervivencia pura. Los inviernos destrozaban y las fronteras soportaban una tremenda presión bélica constante. Al sur, el debilitado pero poderoso imperio carolingio calculaba cómo invadir el norte. Hacia el este, los clanes eslavos peleaban duramente por controlar rutas comerciales y anexar más territorios. Al norte, los noruegos operaban sus propias redes de poder. Taira evaluó todo este escenario complejo y lo descifró. Como especialistas en este reinado conjunto, detectamos de inmediato un patrón táctico sumamente revelador. Durante la primera etapa, los movimientos del reino reflejan la lógica militar frontal de un típico líder vikingo. Pero a la mitad del mandato, la matriz cambia. Las maniobras se vuelven muchísimo más sofisticadas y enfocadas a futuro. Comienzan a tejer alianzas políticas en vez de solo ganar batallas. Se entablan negociaciones con el sur evitando masacres innecesarias. Invierten en infraestructura pesada. Definen fronteras fijas y proyectan un estado soberano con límites muy claros. Ese jamás fue el estilo operativo de Gorm. Era el sello de alguien planificando para futuras generaciones. Oficialmente, Taira nunca recibió un cargo que definiera su enorme peso político. El nórdico antiguo ni siquiera tenía un término técnico para clasificar sus operaciones, mucho menos uno asignado a mujeres. Pero el reconocimiento social que terminó ganándose lo resume de forma magistral. La nombraron Danebot. En danés antiguo, este concepto se traduce operativamente como el gran orgullo o la salvación absoluta de Dinamarca. No era un trofeo para su esposo ni una simple medalla familiar. Hablamos del orgullo nacional entero, un país al que no pertenecía por sangre, pero que ella adoptó y que en respuesta se movilizó para protegerla a ella. Si examinamos una estructura que materializa físicamente la inteligencia estratégica de Taira, sin duda es el Danevirke, un término danés que significa literalmente la gran obra de los daneses o su principal escudo defensivo, una red militar de murallas y terraplenes que blindaba la península de Jutlandia de este a oeste, bloqueando estratégicamente el paso a cualquier tropa enemiga que intentara subir desde el sur. Este complejo defensivo no se levantó en una sola fase. Nuestros registros sitúan sus bases en el siglo VII, siendo modificado y optimizado en varios ciclos operativos durante cientos de años. Pero nuestros análisis de la tradición danesa conectan su mejora más agresiva, la que forjó esa barrera impenetrable, directamente con Taira. Varios reportes históricos la identifican como la líder del proyecto Danevirke. Los datos apuntan a que su genialidad y visión transformaron trincheras desorganizadas en una red de seguridad completamente funcional y altamente eficaz. Si prestan atención, verán que ella coordinó la logística,
y calculó perfectamente que Dinamarca colapsaría como reino sin una frontera sur sólida y militarmente activa. Nuestra investigación arqueológica moderna cuestiona este mito, algo común al auditar leyendas. Los escaneos en las capas del Danevirke comprueban que el progreso fue gradual y que asignarle el crédito a una sola estratega simplifica un esfuerzo operativo de varias décadas. Sin embargo, los datos confirman una aceleración brutal y metódica de la obra durante el siglo X. Un pico de eficiencia que cuadra exacto con la época de Taira. Es difícil comprobar con documentos que ella diseñó el Danevirke, pero tampoco existe evidencia técnica que la descarte como autora, y justo en ese margen de probabilidad, su perfil de liderazgo se vuelve legendario. Además, Taira manejaba información clasificada sobre sí misma, un tema tabú que nadie en la élite de Gorm se atrevía a cuestionar jamás en público. Me refiero a sus orígenes. Para un monarca nórdico, el árbol genealógico de su esposa definía su autoridad. Si ella venía del sur, operando con conexiones cristianas o teniendo contactos con la nobleza del imperio anglosajón, su perfil de riesgo podía evaluarse desde dos ángulos sumamente extremos, según quien analizara los datos. Por un lado representaba un activo diplomático tremendo. Por otro, una falla crítica de seguridad, una fisura abierta que sugería un conflicto de intereses para la reina. En un entorno táctico donde la paranoia era una herramienta de supervivencia básica, esa variable no controlada podía demoler sus operaciones. Fue entonces que ejecutó su protocolo maestro para crisis que no podían anularse usando fuerza física. Administró el daño. Mantuvo la narrativa de su pasado bajo llave. No falsificó registros, no mintió directamente, pero jamás confirmó nada. Cuando la inteligencia rival investigaba su historial familiar, sus raíces territoriales o su vida antes de Gorm, ella entregaba respuestas ambiguas, meticulosamente diseñadas para evadir sospechas sin filtrar datos sensibles. Aplicó la táctica del silencio activo con una eficacia abrumadora. Con las décadas, Taira operó como madre, consultora de alto nivel y arquitecta en las sombras de una potencia en expansión. Su secreto fue sepultado por pura irrelevancia táctica. Cuando una experta demuestra incansablemente que su objetivo principal es la optimización y el desarrollo del Estado que gobierna, su expediente pasado ya no importa. Su alias, Danebot, se convirtió en un blindaje sociopolítico absoluto. Ustedes y yo sabemos que con esa reputación, cualquier acusación de traición se desmorona. La pareja procreó varios herederos, pero un elemento clave reconfiguraría la región entera a futuro. Su nombre era Harald Bluetooth, catalogado en los registros nórdicos como Harald Blatan. Tú y yo analizaremos hoy a Harald Bluetooth, el rey que unificó Dinamarca. Cristianizó a su pueblo y estratégicamente, dejó un monumento nórdico sin precedentes para honrar a sus padres, las famosas piedras de Jelling. En esa pequeña villa de Jutlandia se imponen dos colosales rocas rúnicas. Hoy, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, el monolito mayor fue erigido para sus padres. Sus inscripciones, talladas con una precisión técnica que aún nos fascina a los expertos tras siglos, muestran las palabras que Harald calculó para el legado de Gorm y Taira. A Gorm lo nombra rey, a Taira, el orgullo de Dinamarca, ni esposa ni madre real. El orgullo de Dinamarca. En una época donde las figuras femeninas casi nunca figuraban en la propaganda pública, salvo santas o guerreras míticas, esta inscripción resulta ser un documento político de primer nivel. Harald no solo rendía un tributo emocional a su madre, estaba declarando estratégicamente quién cimentó el reino heredado. Dejó evidencia clara de que, operando tras el primer rey danés, había una mujer cuya tremenda contribución, según la evaluación de su hijo, merecía total reconocimiento histórico al mismo nivel del rey, o quizás más. Al gobernante lo llaman rey a secas. A ella la nombran el orgullo de todo el país. Taira falleció antes que Gorm. Aunque nuestra base de datos no tiene la fecha exacta, los especialistas la ubicamos alrededor del año 955, y lo que vino después es un caso fascinante. Observémoslo juntos. Un quiebre emocional nórdico que casi nadie analiza desde esta perspectiva. Gorm el Viejo, el táctico que unificó Jutlandia con puño de hierro. El comandante jamás derrotado en combate quedó operativamente neutralizado y destrozado. Nuestros informes históricos describen a un líder que, al procesar la noticia de la pérdida de Taira, simplemente colapsó y perdió su esencia. Cero campañas nuevas, cero expansión territorial. Gorm entró en un aislamiento táctico tan profundo que su círculo interno fue incapaz de descifrar cómo manejarlo. Los registros indican que implementó una censura absoluta.
prohibió a sus tropas pronunciar cualquier palabra relacionada con la muerte, pues su mente no soportaba el impacto psicológico tras haberla vinculado definitivamente con Tyra. Fue Harald quien diseñó la estrategia para comunicarle a su padre la caída de un familiar cercano, operando con mensajes encriptados y metáforas sutiles, hasta que Gorm finalmente asimiló el peso de la nueva pérdida estratégica. Este reporte preservado en las sagas revela el verdadero nivel de influencia de Tyra sobre el comandante nórdico más poderoso, superando cualquier título grabado. Gorm falleció poco después. Falla sistémica por estrés o simple vejez extrema. Sin embargo, como analistas, esta sincronía temporal nos resulta imposible de ignorar. Compartieron sepultura en Jelling, bajo los imponentes montículos tácticos visibles hoy en Jutlandia. Una alianza inquebrantable, manteniendo su posición en la muerte como en vida, y coronando el sitio, el gigantesco monolito que Harald ordenó erigir, detonando un mensaje público que nadie vio venir: el orgullo de Dinamarca, un decreto inquebrantable en roca. Los siglos pasaron. El panorama de Dinamarca mutó, la red vikinga evolucionó, asimiló el cristianismo y se integró al bloque europeo medieval. Las infraestructuras de poder que Tyra cofundó siguieron expandiéndose, moldeadas por variables imprevistas. Pero su huella operativa sobrevivió. En nuestros archivos históricos, donde por décadas la clasificamos erróneamente como un mero anexo. La consorte de Gorm, la progenitora de Harald, sino físicamente en el terreno. Las rocas de Jelling resistieron invasiones y purgas religiosas sistemáticas, conflictos y revoluciones industriales. En la red defensiva del Danevirke, que nuestro equipo táctico desenterró estratigráficamente, exponiendo la colosal ingeniería fronteriza operada en esa zona sur durante el siglo X. Y también en las auditorías de los analistas modernos que en el siglo XX replanteamos las interrogantes. Ya no vemos quién disparó, sino quién diseñó la arquitectura institucional, quién estructuró los pactos antes de la firma oficial, quién sostenía el trono desde las sombras. El enigma operativo de Tyra, ese linaje clasificado, esas alianzas fantasma que manejó con precisión milimétrica, resultaron ser su ventaja táctica suprema. Evaluémoslo. Un activo sin bandera definida no enciende las alarmas del enemigo. Sin coaliciones evidentes pasaba bajo el radar. Una operadora que surge de la nada puede infiltrar cualquier sector. Y ese fue el brillante posicionamiento que Tyra ejecutó. 0 lealtades a un solo grupo. Se configuró como la líder de Dinamarca entera, el máximo orgullo de la nación. Su legado sobrevivió milimétricamente como ella lo planeó. Y esa información reservada que guardó en su carrera, ese expediente de origen jamás revelado, ese perfil que ocultó bajo las sombras con una destreza de contrainteligencia magistral, resultó ser irrelevante, pues su arquitectura sociopolítica superaba cualquier linaje de sangre. Forjó un estado, aseguró un perímetro militar y entrenó a un heredero que reescribiría la geopolítica nórdica. Consolidó un registro tallado en granito que hoy, a más de 1000 años de distancia, sigue operando hacia el futuro desde la base de Jutlandia. Tyra de Dinamarca, la operadora maestra que transformó el secreto en capital político, y que usando el silencio estratégico garantizó la inmortalidad operativa de su nombre.